Muy buenas tardes, estimados amigos, sobre todo de la comunidad jurídica. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y trascendente, vinculado a los denominados paraísos financieros. Y para tales efectos hemos convocado a dos distinguidos abogados, el doctor Cristian Salas Beteta, a mi mano izquierda, que es director de la firma de abogados Salas Beteta, y a mi lado derecho está el doctor José Antonio Arbulú Ramírez, que es un especialista en el tema de la prevención y el lavado de activos, que hace pocas semanas acaba de publicar un libro. En esa línea de análisis, continuando con el sentido reflexivo de estas conversaciones, vamos a generar una serie de preguntas para que podamos cada uno de los presentes plantear algunas posiciones y opiniones. Empezando, mi querido amigo Cristian Salas Beteta, ¿qué entiendes tú como paraísos financieros? Bueno, en primer lugar, agradecido por la cordial invitación. Es un gusto compartir con ustedes y con los miembros de la comunidad jurídica. Normalmente, cuando se habla de paraísos financieros, las personas tienen la idea de que son islas donde uno disfruta de lujos y joyerías. Cuando hablamos de paraísos financieros para fines de lucha contra el lavado de activos, estamos hablando de territorios que lo que permiten es a personas naturales o a personas jurídicas tener protección en relación al dinero o capitales que llegan a invertir en esos lugares, en las cuentas establecidas en los bancos ubicados en esas plataformas. Esa protección tiene varios niveles, desde lo que es impedimentos de información de esos paraísos a otros estados, protección a través del levantamiento de secretos bancarios, protección a través de la confidencialidad de las personas que forman parte, que constituyen esas empresas. ¿Cuáles son los paraísos financieros más conocidos, los que más son utilizados? En varias partes del mundo los tenemos en Centroamérica, en África, en Europa. Normalmente, desde la óptica de la lucha anticorrupción y el lavado de activos en el Perú, hemos tenido mucha tratativa con ¿quiénes? Suiza, Estados Unidos, Luxemburgo, Andorra. La explicación de la existencia de los paraísos financieros no es tanto desde el punto de vista penal, sino desde el punto de vista económico-social, claro, que a eso ya vamos a llegar más adelante. ¿Tú qué opinas sobre el particular? Bueno, en realidad complementando a lo que ha dicho el doctor Salas, un paraíso financiero, también llamado paraíso fiscal o centro financiero extraterritorial o centro financiero offshore, cierra una realidad bastante compleja, ¿no? Que en principio parte del establecimiento de un régimen tributario preferencial, correcto, para no residentes, ¿no? Dentro de esas jurisdicciones, dentro de ese país o dentro de ese territorio, ¿no? Y además de ello, ¿no? También importa la prestación de servicios financieros, bancarios, en los cuales se encuentra precisamente el secreto bancario, ¿no? Y también servicios societarios, que permiten generar condiciones adecuadas para el ocultamiento de la procedencia de los fondos, cuando esos son, por ejemplo, delictivos o ilícitos, o también para generar, digamos, expectativas de menor tributación respecto del país de origen, ¿no? Tenemos ahí entonces una serie de situaciones, una serie de vehículos o aspectos que justamente contribuyen a eso. Es por eso que decimos que cuando hablamos de paraísos fiscales, hablamos de un país o de un territorio, ¿no? Poco, digamos, exigente en materia tributaria y poco transparente en cuanto a la procedencia de los fondos, en cuanto a la identidad o identificación del titular de los activos involucrados, digamos, en esas. Sí, ambos tienen absoluta razón de lo que están señalando, ¿no? Sin embargo, en los esfuerzos que vienen haciendo la comunidad internacional y los países en todo lo que significa la prevención y la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado, parecería, o por lo menos esa es la percepción o la sensación, de que los paraísos financieros siempre están en una dimensión un poco retrasada frente a las personas que se ven involucradas en delitos de esta naturaleza.
pero lo real y lo concreto es que casos como por ejemplo el de Odebrecht no se podrían haber materializado en el contexto como actualmente lo conocemos si es que no habría habido un respaldo de los bancos que operan en estos denominados paraísos financieros. Porque llama poderosamente la atención que los bancos que tienen residencia en los denominados paraísos financieros en realidad muchas veces están estructuralmente comunicados con los otros grandes bancos que operan en países que no tienen el estigma de lo que significa el ocultamiento de dinero de procedencia ilícita. Y este es un tema que se ha venido enraizando en los últimos años, sobre todo a raíz de la globalización. Es decir, hay países que, si bien es cierto, no están dentro de la categoría de paraísos financieros, dentro de las listas que están establecidas por parte de los organismos internacionales de fiscalización, pero que contribuyen de una manera encubierta a fortalecer los casos de evasión tributaria, de corrupción y de lavado de activos. Y eso se puede materializar justamente a través de las grandes objeciones y obstáculos que plantean cuando se trata del levantamiento del secreto bancario. Porque claro, públicamente se ha conocido de que hay una voluntad política por parte de estos países de colaborar en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, pero esos son casos, digamos, insignificantes en comparación a la magnitud de lo que significa, por ejemplo, el tema de la evasión tributaria. Es decir, en pocas palabras, si no existieran los paraísos financieros, el dinero de la corrupción no podría tener un ámbito en el cual se pudiera esconder. En otras palabras, para resumir un poco la idea, es que los bancos son directamente responsables a través de todas estas triquiñuelas administrativas y jurídicas y legales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, más allá si el dinero proviene o no proviene de la evasión tributaria, de la corrupción o del lavado de activos de dinero, y este dinero es canalizado a través de los paraísos financieros. Entonces, un poco como que los paraísos financieros pasan desapercibidos en términos de responsabilidad penal, porque tan responsables son como aquellos que entregan dinero, como aquellos que reciben el dinero, pero también por parte de aquellos que están escondiendo el dinero. Sin embargo, el ámbito de la responsabilidad penal tiene una serie de limitaciones. ¿Cuál es tu opinión sobre particular? Efectivamente. Lo que vemos a nivel internacional desde fines de los 90 es un esfuerzo por parte de los estados e incluso estos territorios denominados paraísos financieros por no aparecer en los listados como paraísos financieros o oasis financieros o paraísos fiscales. Pero lamentablemente el hecho de que uno de esos territorios salga de ese listado en muchas ocasiones es apenas un maquillaje. O sea, no es efectivamente que dejó de ser un centro que es utilizado por organizaciones ilícitas para evadir impuestos o para lavar activos, no, sino que simplemente al cumplir ciertos estándares establecidos en ciertos acuerdos o tratados, salen de esa lista negra, pero en realidad siguen funcionando como paraísos financieros. Algo importante que hay que precisar, estamos, ojo, bajo el supuesto de uso de plataformas en paraísos financieros, bajo la hipótesis de que estamos ante capitales ilícitos. Estamos partiendo de eso. ¿Por qué? Porque también es posible utilizar los paraísos financieros para fines lícitos, perfectamente legales. Crear una empresa offshore, crearle una cuenta a una empresa offshore en uno de estos paraísos es perfectamente legal. Y hay objetivos y hay fines perfectamente legales orientados a ello, como puede ser el tema de la seguridad patrimonial. En tanto se declare eso en el país de origen, no hay ningún problema con el fisco ni con ningún tipo de evasión tributaria, y siempre y cuando obviamente el dinero sea lícito y legal. Estamos nosotros comentando ahora el contexto en el que esos capitales son ilícitos, en donde el objetivo es evadir impuestos o simplemente no dejar rastro de la inversión de esos capitales en estos paraísos financieros. A lo que decía el doctor Luis Lamas, efectivamente, las responsabilidades de estos paraísos financieros escapan a los actos puntuales de los sujetos, justamente por eso. Son plataformas amparadas en cierta legislación que tienen su origen en temas ya vinculados a la época de expansión colonial de las grandes potencias europeas, estadounidenses y demás. Y es por ello que nosotros vamos a ubicar siempre una vinculación de estos paraísos financieros con esas grandes potencias. Entonces,
A eso me refería yo al inicio cuando vemos que el tema de los paraísos financieros no es un tema penal, sino es un tema ya de índole socioeconómico, de expansión geopolítica de hace mucho tiempo atrás. Entonces, determinar responsabilidad penal en estos paraísos financieros, imposible en un caso concreto, porque lo que se busca justamente sancionar en un caso puntual, por ejemplo, de lavado de activos, es que una persona, valiéndose de testaferros o de otras personas jurídicas, usa esas plataformas en estos paraísos financieros para lavar sus activos y buscar un provecho de las actividades criminales que ha venido haciendo. Entonces, creo que el sentido de la lucha contra el lavado de activos va por ahí. Lamentablemente, y coincidiendo con el doctor Luis Lamas, en tanto existan paraísos financieros, habrá un espacio de inmunidad e impunidad para que estos delincuentes puedan asegurarse el disfrute, el uso de ese dinero mal habido en actividades criminales. Claro. ¿Tú qué opinas sobre el particular, Sí, Antonio? concomitantemente a ello, ¿no? Hay dos, digamos, aspectos que podrían, y de hecho lo están relacionados justamente con la utilización de servicios bancarios, sobre todo, que nacen en bancos constituidos en paraísos fiscales. Uno de ellos, por ejemplo, es la banca corresponsal, ¿no? ¿En qué medida, ¿no?, el banco constituido, por ejemplo, en un paraíso fiscal, ¿no es cierto?, tiene acceso a mercados donde no opera físicamente, pero lo hace a través de la banca corresponsal? Entonces ahí tienes ya un deber de diligencia mucho más exhaustivo, tanto en el contrato de corresponsalía bancaria, ¿correcto?, como en la misma, como en la misma aplicación de las medidas de deber de diligencia del cliente y del beneficiario final, ¿no?, que es un instituto muy importante que últimamente se ha prácticamente expandido en toda la normativa preventiva. Y lo otro es, por ejemplo, la actuación de los bufetes de abogados, aunque me jalen las orejas de la comunidad jurídica. ¿Se recuerdan ustedes el caso, por ejemplo, del bufete panameño Mossack y Fonseca, ¿no?, que actualmente no ha resistido justamente el impacto reputacional que ha significado toda esa revelación de información, en la cual se estableció de que este bufete de abogados panameño, ¿no?, establecía o constituía, por ejemplo, personas jurídicas offshore en esos paraísos fiscales, hablamos de varios, ¿no?, a personas que normalmente tenían dudosa reputación y que muchas veces no hacían las debidas preguntas que manda la norma administrativa, ¿no? Entonces tenemos esos aspectos generan justamente la expansión o la internacionalización, si se quiere así, ¿no?, de esas operaciones, ¿no?, de esos capitales que al final necesitan retornar, ¿no?, al mercado económico global, ¿no? Claro. Pero también, como tú señalabas, Cristian, es cierto que un parámetro para poder delimitar y establecer diferencias entre lo ilícito y lo permitido es el ámbito normativo. Pero las leyes son creadas por los hombres y muchas veces las normas son profesamente diseñadas justamente para darle apariencia de legitimidad a estas operaciones o actuaciones, y de esa forma, digamos, tratar de sublimar hechos que, dependiendo de quién los comete y en qué momento se suscitan, pueden tener diferentes calificativos. En el Perú, el año pasado se promulgó un decreto legislativo que permitía justamente la repatriación de capitales de paraísos financieros, lo cual pone en evidencia que muchas veces, a través de la normatividad y creándose expectativas sobre la importancia que tiene del ingreso a nuestra economía de capitales foráneos, se abre una puerta o se suspende una compuerta para que pueda ingresar dinero que es dificultosamente diferenciable para saber si es un dinero limpio o es un dinero sucio. ¿Tú qué piensas sobre el rol que tiene el sentido normativo y cómo muchas veces a través de la legislación, el abuso de poder, sus vinculaciones con el poder político, en última instancia, estamos frente a actividades que podrían ser absolutamente calificadas como lavado de dinero, producto de la corrupción, pero que sin embargo están encubiertas en estos denominados paraísos financieros? Sí, efectivamente. No es nuevo para nuestro país que desde los diversos gobiernos que hemos tenido se hayan dictado leyes, normativa en diversos niveles, orientadas a apañar o a generar ámbitos de impunidad o permisión acerca de actos delictivos. El caso Odebrecht es un caso clarísimo de eso, en el que, por ejemplo,
según la tesis fiscal, lo que se habría hecho es establecer toda una normativa excepcional, diferenciada a la normativa estándar para procesos de contratación con el Estado. De modo que tenías exoneraciones, procesos abreviados, modalidades de contratación que te evitaban supervisión por parte de Contraloría y demás, que te generaban pues un espacio en el que podías tú manejar los procedimientos de contratación del Estado a tu antojo de los interesados. Entonces, en el caso del lavado de activos también se da eso, y no solo en el Perú, sino en diversos países. Incluso recordemos que en esos esfuerzos por salir de estos listados negros, algunos países calificados como paraísos fiscales han tenido la adopción de normas antilavado. Panamá tiene una legislación antilavado, ¿no? Pero claro, es una legislación endeble, flexible, pero que en la práctica aparece como un acto de lucha contra el lavado de activos, lo que en realidad no lo es. No obstante, ello sirve ¿para qué? Para salir de cierto listado o ranking de paraísos fiscales. Esto es peligrosísimo, sí, porque nos damos cuenta de algo, que las organizaciones criminales, que el crimen, se valen del propio sistema para desenvolverse, que es un nivel ya de actuación delictiva mucho más avanzado y complejo. Es decir, ya no cometo mis actos delictivos al margen de la ley, uso la ley para apañar y enmarcar mi actividad criminal, para luego cuando afronte un proceso diga, esta es la ley que me amparó, actué bajo este reglamento y demás. Peligrosísimo en un Estado democrático. O sea, las bases de un Estado democrático justamente es la confianza en las autoridades y en la estructura estatal, que es política y jurídica. Este tipo de actos de corrupción, lavado de activos, organizaciones criminales, atentan directamente contra la base de un Estado democrático, y ese rol no solo de los órganos persecutores de administración de justicia, sino de la sociedad y sobre todo de los abogados, también participar en esa lucha. ¿Por qué? Porque si nosotros nos prestamos a amañar o a tratar de defender ciertas situaciones que finalmente van a dañar a la sociedad, nosotros somos parte de esa sociedad. Y nuestro rol ético, moral como abogados está orientado justamente a través de métodos como esto, explicar cuál es la dimensión correcta de una lucha antilavado en ese sentido. ¿Tu opinión? Sí, bueno, la repatriación de capitales no es una figura originaria de Perú, ¿no? Sabemos que esta figura se ha dado también en otros países, recientemente en Argentina, antes en España. Y en esos países, como acá, ha recibido severas críticas, ¿no? La finalidad obviamente no es legalizar los capitales del crimen, ¿no? La finalidad tiene que ver más con la recaudación de una serie de cosas, pero que se presta para, es una situación innegable. Correcto. Ahora, sin perjuicio de esa, digamos, repatriación, esa suerte de importación de capitales ubicados no solamente en paraísos financieros, sino también en otras jurisdicciones, correcto, aplica, correcto, lo que es las medidas preventivas, especialmente en los bancos, porque hay que canalizar esa repatriación, o en su momento había que hacerlo, a través del sistema financiero, a través del sistema bancario. Entonces ahí está justamente la labor de de los oficiales de cumplimiento de la banca, para poder determinar cuándo esa repatriación podría encubrir operaciones ilegítimas de legalización de fondos delictivos. Y por otro lado, lo que decía el doctor, hoy en día, ¿no? Básicamente por un impulso que ha originado la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, ¿no? Se establece que uno de los criterios para determinar cuándo una jurisdicción o un país o un territorio es un paraíso fiscal o no, o como ellos llaman, un centro financiero offshore, correcto, es el nivel de intercambio de información, ¿no? Y Panamá por eso es que ha salido de esa lista, pero como dice el doctor, ¿no? Eso no significa que no sea un paraíso fiscal en los términos que nosotros lo concebimos y que se han concebido toda la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Si bien es cierto, Panamá y otras jurisdicciones denominadas paraísos fiscales podrían contribuir o podrían, digamos, proporcionar esa información a regañadientes, ¿no? Ese hecho o ese compromiso de hacerlo ya los enlista, digamos, lo saca de la lista, digamos, de los paraísos fiscales, ¿no? Pero aún así, tanto Perú como España tienen, por ejemplo, su propia lista de paraísos fiscales, ¿no? Y en ese sentido, más o menos son los mismos. Pero ¿ustedes no creen que a veces estas denominadas listas de países colaboradores y países no colaboradores se presta a una serie de interpretaciones arbitrarias en un entendimiento político? ¿Por qué? Porque parecería que no todos los países
son medidos con la misma vara en cuanto a que si están colaborando o no colaborando en la lucha, por ejemplo, contra el tema del lavado de activos. Y sabemos que hay países que, aunque no están dentro de la lista de los denominados paraísos financieros, sí son totalmente reticentes a lo que implica el levantamiento del secreto bancario. Es ampliamente conocido de que determinados países han levantado el secreto bancario cuando se ha tratado de casos especialmente escandalosos en los que ya no cabía mayores discusiones sobre su participación criminal en casos de corrupción o de lavado de activos, como Suiza, ¿no? Pero en realidad esa es una mínima cantidad en juego cuando se levanta el secreto bancario frente a la inmensidad de capitales que pasan, como se dice, desapercibidos cuando se trata de fiscalizar la verdadera licitud de estos dineros. Entonces, en resumidas cuentas, estas calificaciones de países colaboradores o no colaboradores con los organismos internacionales tienen un contenido más político que práctico, porque en los últimos 30 o 40 años, en la historia del mundo, como nunca se ha lavado tanto dinero como se ha hecho en estos últimos años. Y sin embargo, creo que más que nunca también han aumentado las leyes en materia de debida diligencia, de prevención del lavado de activos y de fiscalización. O sea, en síntesis, hay una contradicción. Ahora se lava más dinero que antes a través de los paraísos financieros y ahora se reprime más el delito de lavado de activos. ¿Cuál es tu opinión, Cristian? El delito de lavado de activos surge como un fenómeno criminal vinculado estrechamente a la globalización. La globalización, así como nos permite tener relaciones comerciales dinámicas, veloces, hacer un contrato o una transferencia de dinero en este instante vía internet en China, por ejemplo, así como nos permite esa facilidad y acceso a información y a relaciones comerciales y diverso índole, la globalización genera esos mismos espacios y la criminalidad se ha valido de esos espacios para justamente desarrollar sus fines criminales. Y entonces en esas dinámicas comerciales han encontrado una vía, en la generación de empresas offshore perfectamente legales han encontrado una modalidad para desarrollar actos de lavado de activos y ocultamiento de capitales ilícitos, etc. Entonces tenemos que entender el delito de lavado como un fenómeno criminal vinculado a nuestra propia realidad y avance social. Esto obviamente lo que va a permitir y lo que va a evidenciar es que la lucha contra el lavado de activos no es una lucha exclusivamente penal. Podemos crear miles de leyes antilavado, tratados, protocolos contra el lavado de activos, pero si desde la realidad social, político, económica de cada uno de los estados y sobre todo de pactos internacionales efectivos, pues muy difícilmente podríamos luchar contra el lavado de activos. ¿De qué no vale tener una ley nacional donde estamos debatiendo el tema de la tipicidad de lavado de activos, autonomía y demás? ¿De qué nos vale eso? Si simplemente los sujetos que cometen el delito tienen espacios, territorios, jurisdicciones en el extranjero donde pueden llevar a través de procesos simulados, operaciones de fachada, sus capitales ilícitos. Nos matamos aquí en procesos eternos de lavado de activos cuando los sujetos a través de este zafarro ya sacaron los capitales hace rato y están esperando simplemente que esto acabe para poder disfrutarlos a futuro. Entonces, la lucha tiene que ser una lucha global, no solo estatal, sino internacional, con mucha cooperación de los países que permitan esta lucha. Lamentablemente, hay una suerte de hipocresía a nivel internacional. Hay países que aportan mucho financiamiento, mucha cooperación en materia de lucha anticorrupción o antilavado, pero que a su vez sirven de plataformas para casos de lavado de activos. Son plataformas para bancos que tienen su sede principal en paraísos financieros. Los grandes bancos renombrados y prestigiosos en el mundo tienen plataformas en paraísos financieros. Entonces, el caso puntual, para aterrizar con lo que estoy diciendo, Odebrecht, gran parte de la información que ha proporcionado es gracias a un acuerdo con la justicia estadounidense. ¿Por qué se hizo ese acuerdo con la justicia estadounidense? Porque se detectó que en Estados Unidos se había utilizado una plataforma en Estados Unidos para justamente lavar sus activos. Entonces,
Esto evidencia que Estados Unidos, pese a no estar catalogado como un paraíso fiscal, pues también hace las veces en determinadas plataformas con las que cuenta. Entonces, nosotros tendríamos a nivel ya, estamos hablando de otros niveles, a nivel de estados, tener esta suerte de sinceramiento en una verdadera voluntad de lucha contra el lavado de activos. No la hay. ¿Por qué? Los intereses económicos son altamente poderosos. Muchos países sustentan su desarrollo justamente por ser paraísos financieros. Si no fueran paraísos financieros, serían países que no tendrían un recurso, un financiamiento para evolucionar, para desarrollarse. Entonces, creo que ese es el principal problema mundial que tenemos y que va a ser muy difícil revertirlo desde una visión nacionalista. Va a ser muy complicado. ¿Tu opinión? Claro, en principio pienso que habría que distinguir, ¿no?, entre aquellos países, aquellas jurisdicciones no cooperantes con el GAFI, ¿correcto?, que en principio no son paraísos financieros o paraísos fiscales, y aquellos que lo son en términos de listas elaboradas por organismos o por países determinados, ¿correcto? En primer lugar. En segundo lugar, sí, pues existe una suerte de enfoque ético, ¿no?, en la legitimación de capitales sucios. Al final el dinero no es ni bueno ni malo, no es ni limpio ni eso, es dinero, ¿no? Y es justamente esa concepción ética la que le da ese significado. Ahora, por otro lado, lo que dice el doctor Cristian es verdad, ¿no? Los bancos, ¿no?, han tenido escándalos vinculados con el lavado de dinero, todos lo sabemos, el HSBC, Citibank y otros, incluso el banco alemán, ¿correcto?, que se valen justamente de estas plataformas, como dice el doctor, plataformas ubicadas en paraísos financieros, que son estructuras que se generan, que se crean a medida para ocultar justamente capitales delictivos. Ahora, los bancos tienen, por ejemplo, dentro de su estructura, dentro de su organización, algunos productos que son bastante llamativos y beneficiosos para ocultar dineros ilícitos. Por ejemplo, la banca privada. La banca privada que te permite, o que permite al cliente a través de su gestor, ¿no?, especial que le asignan, ¿correcto?, la creación de, digamos, ingeniería financiera, de formas de inversión, de métodos de inversión, de colocación de capitales con fines de ocultamiento, ¿correcto? Entonces eso genera, ¿no?, obviamente pues lo hacen gente especializada, profesionales especializados, incluso los que trabajan en los centros offshore no son cualquier persona, son gentes muy especializadas que han trabajado años en la banca y que conocen esos productos, que saben dónde, cómo y cuándo crear para ocultar justamente los fondos delictivos. Claro. Ahora, cuando uno analiza en líneas generales el sistema jurídico anglosajón, descubrimos algunas perlas. Digo perlas porque para la concepción clásica que tenemos acá, por ejemplo, frente a la figura del testaferro, que es una modalidad vinculada a actividades de carácter criminal a través de la cual una persona que no quiere aparecer en los documentos como el propietario del dinero utiliza una tercera persona. Es cierto que la jurisprudencia en ese sentido, a raíz de los últimos casos, se ha desarrollado y ha tratado de consolidar figuras interpretativas, pero en el sistema anglosajón, por ejemplo, que es donde están la mayor parte de los denominados paraísos financieros, existen los llamados contratos nominativos, que es una modalidad de testaferrato y que, como te decía hace unos instantes y los planteaba yo, abordar el análisis del rol de los paraísos financieros del punto de vista de lo que la ley dice tiene muchas limitaciones. Y estos contratos nominativos en el fondo son modalidades de testaferro que, si bien es cierto, por un lado busca aislar al deudor frente a sus acreedores, pero en última instancia es una modalidad de testaferrato que se utiliza con mucha frecuencia para encubrir actos de corrupción y de legitimación de capitales. Por eso que a veces cuando concatenamos algunas iniciativas legislativas con la realidad fáctica de estos denominados paraísos financieros, descubrimos que parecería que han sido desprofesamente diseñadas y que en los momentos actuales están adquiriendo su máxima expresión. El sistema legal, digamos, genera estos engranajes para tratar, en la medida de lo posible, de ir aletargando los esfuerzos de los países, entre comillas, para luchar contra el lavado de activos.
pero en la práctica, mientras que se firman los tratados, los acuerdos bilaterales, intervienen los organismos internacionales, hay las declaraciones, se comprometen los países, pueden pasar 10 o 15 años, mientras que la dinámica que utiliza los sistemas electrónicos en los paraísos financieros es de tal magnitud y de tal rapidez que no hay punto de comparación con el letargo que existe para que los países, entre comillas, se pongan de acuerdo, y cómo la banca a través de los paraísos financieros actúa con una metodología y una sistematización que no tiene punto de comparación. O sea, en otras palabras, ¿no? Yo me imagino que los grandes operadores de los paraísos financieros deben estar diciendo, ¿no? Dejemos a los políticos, entre comillas, que sigan discutiendo y discerniendo sobre los esfuerzos para luchar contra el lavado de activos, mientras que nosotros estamos haciendo grandes negocios a cada minuto. Y así nos hemos pasado muchos años en esta discusión y los resultados son palpables. Efectivamente, la velocidad con la que el crimen organizado avanza en materia de lavado de activos, comparada con los esfuerzos políticos internacionales y nacionales para establecer legislaciones o tratados de cooperación de lucha contra el lavado de activos, sin duda es incomparable. Mientras en este preciso instante, mientras nosotros debatimos acerca de ello, se están desarrollando millones de operaciones bancarias en esos paraísos fiscales a través de internet, a través de testaferros y demás. La velocidad con la que se puede alejar dinero ilícito del origen delictivo es terrible, es tremenda. La modalidad más clásica para un modus operandi clásico de lavado de activos es: creas una empresa nominativa, una empresa offshore, y luego a esa empresa tú le inyectas capital. ¿Cómo le inyectas el capital? A la misma empresa o a través de una cuenta creada en un paraíso financiero. Ese capital, ese dinero que ingresa como dinero invertido a la empresa en bienes, en capitales que no van a retornar. Esa es la idea. Ya tienes un procedimiento clásico de lavado de activos. Ese clásico. Y ojo, partes de una base legal, una empresa offshore, perfectamente legal, creación de una cuenta perfectamente legal. ¿Dónde está lo ilícito? En el origen delictivo y la intención, el dolo de estos sujetos de lavar activos. Tenemos casos dramáticos como el sistema de empresas que simplemente tienen al titular en código con un documento. Entonces no figura mi nombre, figura solo mi código, y ese documento me hace titular de la cuenta de esa empresa en ese paraíso fiscal. Yo te quiero vender mi empresa con su cantidad de dinero depositado en cuenta, te lo vendo en un documento privado o simplemente en un acuerdo verbal, y tú como portador puedes ir al banco y cobrar el dinero que está en esa cuenta. Eso lo puedes transferir infinitamente. ¿Y cómo vinculas en contexto de investigación ese dinero ilícito depositado en esa cuenta en un inicio con el original? Imposible. Entonces, la velocidad del crimen organizado en materia de lucha, en materia de lavado de activos, sin duda es terrible. Los esfuerzos de los estados son muy limitados, más aún si nosotros tenemos en cuenta que en muchos de estos estados ya hay copamiento de organizaciones criminales. Una organización criminal no solo se caracteriza por cometer delitos, sino por siempre tener tentáculos con el poder, con los gobiernos. El caso Odebrecht es un caso clarísimo de eso. Entonces, lo que nos llamaría a la reflexión es, bueno, se necesita un cambio muy importante a nivel mundial, no solo a nivel nacional, a nivel mundial. La lucha es muy complicada, sí, pero en esa lucha siempre tengamos en cuenta, hay que respetar derechos fundamentales. Las luchas no pueden ser arbitrarias de parte de los propios organismos estatales y no se puede utilizar como justificación de ciertos atropellos en esas investigaciones o procesamientos. No, la realidad es así y yo tengo que hacerlo de esa manera. No, hay parámetros. Lamentablemente, la lucha contra el crimen en realidad no implica una búsqueda de verdad a toda costa. Siempre hay respetos y eso es lo que nos convierte en estados democráticos, con deficiencia y todo, pero son los estados, los sistemas democráticos los que más garantía de derechos nos dan a los ciudadanos. ¿Tu opinión? Yo quisiera hacer énfasis en palabras que ustedes han expresado hace unos instantes y que se resumen básicamente en la palabra testaferro. Si esta figura la trasladamos a la realidad compleja que decía hace unos instantes de los centros financieros offshore, tenemos a las compañías instrumentales. Y dentro de las compañías instrumentales existen figuras,
¿no? Obviamente vinculadas, que se manejan dentro de esas compañías, como son, por ejemplo, lo que decía Cristian, acciones al portador. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos accionistas nominales o testaferros. Tenemos directores nominales o testaferros. Tenemos vehículos corporativos, ¿correcto? Tenemos intermediarios. Es decir, tenemos un conjunto de aspectos, un conjunto de figuras que van a contribuir precisamente a lo que quieren esos grupos criminales. ¿Qué cosa es? El ocultamiento, el anonimato, el sigilo. ¿Correcto? Entonces, frente a esa realidad, que repito, denominé compleja, es que nos enfrentamos, o se enfrentan los países en el marco de las investigaciones penales. Ahora, si no es el gobierno de esas jurisdicciones quien se predispone a colaborar con las investigaciones, es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque el accionista nominal es un agente comercial residente, ¿no? Porque el sistema de directores nominales hace que el poder de facto en ese sistema sea el titular real de la compañía, que no aparece en ningún lado. Para que ese sistema funcione, por ejemplo, uno tiene que firmar 3 formularios. El director nominal o testaferro respecto del titular real de la compañía. Por ejemplo, ¿cuál es? Uno, en la cual el director nominal declara, ¿no?, que el verdadero dueño de esa compañía es el titular real de esa compañía. Segundo formulario, en la cual este titular real cede poderes de representación general a ese director nominal. Y tercer formulario, en la cual este director nominal renuncia por anticipado, sin fecha, ¿no?, al cargo. Entonces, al final tenemos que el poder de facto de esta compañía la tiene siempre, y siempre lo ha tenido, el titular real de esa compañía. Claro. Pero ¿cómo vincular precisamente en el marco de investigación, no, lo que decía Cristian, esa titularidad de acciones, de capital, de la cuenta bancaria, ¿no?, con el titular real? Es muy complicado. Ahora, si a esto sumamos, ¿no?, el secreto bancario o las cuentas que se permiten abrir en esas jurisdicciones, como puede ser, por ejemplo, cuentas numeradas, cuentas anónimas, encriptadas, donde aparece un seudónimo o aparece un nombre falso, ¿no?, la vinculación se pierde, ¿no? Repito, si no hay colaboración de las autoridades, si no hay predisposición por colaborar en esas investigaciones, ¿no?, estamos en la hora. Normalmente estas jurisdicciones offshore colaboran, como decíamos hace un momento, cuando ya la investigación es grave y ya ha alcanzado cierto nivel, digamos, de es una colaboración política. Y ya prácticamente forzada. Así es. ¿No? Porque si no colaboras en el marco de esta investigación que ya todo el mundo conoce, ¿no es cierto? Entonces ya... O sea, son casos ya terminales, casos, claro, rematados. Cuando lo correcto debe ser lo contrario. O sea, si tú ves, ¿no es cierto?, antes que salga la noticia, ¿no es cierto?, que los fondos presumiblemente podrían estar vinculados con el lavado, con el crimen organizado, etc., ¿no?, ahí deberías colaborar con el país local, ¿no?, dándole información, alertándole de tal o cual situación. Eso debería ser, digamos, lo ideal, lo idóneo, ¿no? Pero sin embargo vemos que es lo contrario. Cuando ya no es posible tapar, recién ahí se revela. Claro. O sea, en otras palabras, la utilización de todo el marco legal para darle apariencia de legitimidad a operaciones encubiertas en las cuales se está escondiendo fondos de procedencia desconocida. Tú antes mencionaste, Cristian, el término político, ¿no? ¿En qué sentido la política peruana de los últimos años se puede haber visto contaminada con dinero de procedencia ilícita que en una gran mayoría de casos posiblemente han sido canalizados a través de los paraísos financieros? En la línea de lo que acaba de mencionar José Antonio, partimos y entenderíamos que los bancos deberían colaborar, en el caso específico de los paraísos financieros, haciendo la mayor cantidad de esfuerzos posibles para impedir que la utilización de estos servicios sean usados con fines espurios, en contrario de la ley. Pero en el caso específico del Perú, para un poco aterrizar en nuestro medio, es evidente que los paraísos financieros, en determinados casos específicos, han tenido y tienen un rol protagónico en cuanto a la administración de los fondos con los cuales se podrían haber financiado campañas políticas. ¿Cuál es tu opinión? Efectivamente, nuestro sistema político hoy está contaminado
por el financiamiento de campañas políticas o de proyectos políticos de parte de organizaciones criminales o de personas vinculadas al crimen. No es coincidencia, no es por gusto que los principales agrupaciones políticas hoy sean materia justamente de investigación por supuestos financiamientos provenientes de dinero producto de lavado de activos propiamente dicho o de corrupción. El caso Odebrecht y su vinculación con diversos partidos políticos es muestra clara de ello. La razón de ser, primero vamos a partir por allí, es que la organización criminal, el conjunto de delincuentes que desarrollan crímenes a alta escala y refinados, complejos como son los de corrupción y lavado de activos, lo que apuntan es a tener siempre tentáculos en el poder para poder desenvolverse en determinado contexto de tiempo en sus actividades criminales. Teniendo a los gobernantes de turno como aliados, tienes un amparo, no solo político, un amparo legal, judicial. Entonces, a eso apunta la organización criminal. Y en algunos casos, como el caso puntual de Odebrecht, la tesis fiscal es: se habría financiado campañas políticas a modo de condicionar a los hoy candidatos para cuando sean poder, los beneficien con proyectos millonarios a favor de estos empresarios. Entonces, esto es muestra clara del porqué del financiamiento de campañas políticas, de políticos, por parte del crimen organizado. El asunto es el siguiente. Ahora, ese contexto es un contexto permisible, permitido por nuestra propia legislación, sí. El hecho de que, por ejemplo, en materia de campañas electorales no se exija una total transparencia del financiamiento, de la rendición de cuentas, del dinero que ingresa a una agrupación política, es un ámbito, uno de los principales ámbitos que genera estas situaciones. Nosotros lo que vemos es, apenas se hace una auditoría sobre lo que se declara, que es muy poco realmente, ante el órgano electoral, se detectan serias irregularidades. Eso que es un porcentaje mínimo el que se declara. Sobre ese porcentaje mínimo declarado ya se encuentran irregularidades como ¿cuáles? Aportantes fantasmas. Se encuentran creación de falsificación de firmas. Entonces, nosotros vemos ahí cómo es que a través de actos simulados incluso se tiene que tratar de justificar ese mínimo porcentaje. ¿Y el resto? Imaginemos qué pasa con el resto. El hecho de que se justifique que en una reunión social de 200 personas se pudo conseguir $5 millones. O sea, eso es ilógico. No obstante, se tiene que forzar eso para simular y justificar el mínimo porcentaje que hoy nuestra legislación exige. Imaginemos que nuestra legislación le exige a cada partido político el total de su financiamiento. Sería una lucha adecuada. Permitiría por lo menos el hallazgo de un dato sospechoso que permite investigaciones al respecto. Hoy eso no lo tenemos. Es un gran problema y que lamentablemente el hecho de que capitales ilícitos, crimen organizado, contamine nuestra política va a afectar, como ya lo está haciendo, nuestra estabilidad como Estado democrático de derecho. Hemos tenido un presidente obligado a renunciar por sus propias acciones por justamente situaciones vinculadas a esto. Claro. ¿Tu opinión, José Antonio? Bueno, en principio, cuando una organización política, en general, cualquiera que esa sea, recurre al, digamos, soporte o al paso, ¿no? Por paraísos financieros, por fundaciones, por personas jurídicas, por sociedades instrumentales fuera del país, es porque estamos hablando de un financiamiento de grandes cantidades que previamente se han amasado en algún lado y que tratan de canalizarse a través de esas sociedades instrumentales hacia la política nacional. Y claro, eso indudablemente pues supedita, ¿no? Una vez que ese partido sea gobierno, con una serie de situaciones, ¿no? Contrataciones, prebendas, facilidades o mayores facilidades, y una serie de situaciones que yo no quiero opinar básicamente por ser de índole política. No, pero en general pues eso, sin lugar a dudas, no hace bien al país. Claro. Sí, mira, resumiendo un poco lo que han manifestado ustedes dos en los últimos minutos, el caso más reciente, y es un caso emblemático, es el caso de Odebrecht, en la cual los bancos y los paraísos financieros han tenido un rol protagónico. Tan cierto es que la Oficina de Operaciones Estructuradas era el medio legal financiero a través del cual no solamente se viabilizaban las coimas, sino que se le aseguraba
al funcionario coimeado de que su dinero iba a estar en buen recaudo en un paraíso financiero y que además tenía la absoluta seguridad de que nadie, absolutamente nadie, iba a saber o conocer que tenía dinero en un paraíso financiero. ¿Y a dónde va mi pregunta? Al hecho de que si no hubiera sido por la ley de colaboración eficaz, muchos de los casos en los cuales aparecen los bancos y los paraísos financieros no se habría conocido. O sea, en otras palabras, los bancos a través de los paraísos financieros son poco colaboradores. Y si en realidad ellos han levantado el secreto bancario, ha sido porque a través de la delación ha habido personas que para beneficiarse han develado y delatado a otros. Y a los bancos en los paraísos financieros no les ha quedado otra alternativa que levantar el secreto bancario. Pero ahí se están superponiendo funciones, porque como tú acabas de manifestar, José Antonio, hay todo un contexto normativo sobre la debida diligencia. Es decir, desde el punto de vista de la prevención, los bancos están obligados a detectar estas transacciones financieras sospechosas e informar a los órganos respectivos. Sin embargo, acá se ha volteado la figura y ha tenido que ser la ley de delación, que es un mecanismo, digamos, de traición entre cómplices para salir librados en la medida de lo posible, pero que no es una fuerza moral, ética, jurídica que comprometa a los paraísos financieros y a la comunidad internacional en la lucha contra la corrupción. ¿Cuál es tu opinión? Efectivamente, ante la casi imposibilidad de descubrir titulares de empresas offshore, cuentas en paraísos fiscales, los esfuerzos internacionales crearon esta figura, este procedimiento especial, el de la colaboración eficaz, que no es otra cosa que, como correctamente dice, un procedimiento en el que se busca que uno de los delincuentes traicione al grupo y permita descubrir qué se cometió y dónde están los activos. Parte del derecho penal premial, ¿no es cierto? El asunto es que este mecanismo en un Estado democrático de derecho también tiene que tener ciertas reglas, parámetros, y no puede ser utilizado arbitrariamente para encarcelar a otras personas. Por ello es que, correctamente, creo nuestra jurisprudencia ya va encaminado a ello, y los esfuerzos legales apuntan a ello, es que las declaraciones de los colaboradores deben ser considerados como elementos de convicción con cierto grado de certeza, en tanto tengan ciertos datos adicionales de credibilidad. Si no, estamos ante un peligro de que cualquier persona nos indique y nos metan presos. Eso es lo que tengo que decir. ¿Tu opinión, Claro, Antonio? complementando lo que dice el doctor, lo cual suscribo, ¿no? Podemos afirmar, o me atrevo yo a decir, ¿no?, que en estos casos puntuales donde han participado, ¿no?, sociedades instrumentales, bancos offshore, banca nacional también, porque por ahí ha tenido que entrar el dinero al país, ¿correcto? Me atrevo a decir yo que la prevención había fracasado, ¿no es cierto? De repente, quien me podrá desmentir esto, ¿no?, podría ser de repente la propia UIF, en la cual sí en efecto hubo, ¿no? Si fue a requerimiento de esta entidad o fue como propia iniciativa de parte de los oficiales de gobierno, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, había que merituar cuán idónea es la función que cumplen en marco preventivo, ¿no?, esas entidades bancarias, ¿no?, que como canal de legalización de fondos delictivos cumplen un papel preponderante. ¿Correcto? Claro. Bueno, habría muchos temas para desarrollar con una mayor amplitud. Yo creo que en alguna medida hemos tratado de resaltar ciertos aspectos que son fundamentales y por lo tanto ponemos fin a este conversatorio y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la revista Penal, Actualidad Penal, y al Instituto Pacífico, porque son ellos los que nos brindan el apoyo logístico para poder desarrollar este conversatorio. Y también quiero agradecer la presencia de dos distinguidos amigos, colaboradores y juristas por las brillantes ideas que han vertido en este momento, muchas de ellas basadas en la propia experiencia profesional y en el campo de la investigación. Y de esta manera agradecemos a nuestros amigos que nos siguen en estos conversatorios y será para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.